Vamos a repasar un poquito la historia tuya de la migraña. ¿Con qué edad comenzaste con dolores de cabeza? Sobre los 15, 16. Vale, cuéntanos un poquito cómo eran esas características del dolor, ¿dónde te dolían? Pues me dolía sobre todo el lado derecho. Sí. Era un dolor muy intenso que no me permitía hacer vida nada, ni escolar, ni social, nada de nada. Yo, por ejemplo, es que para mí es un dolor, porque la gente dice, uy, me duele un poquito la cabeza. Yo es que es un dolor constante en el lado derecho de la cabeza. Para mí la migraña no es un simple dolor de cabeza como todo el mundo cree, sino que es algo mucho más incapacitante que llevas en tu vida. Algo que no depende de ti, sino que cuando te da, tengas los planes que tengas, no los vas a poder hacer. La migraña es un trastorno neurológico que afecta a más del 12% de la población en nuestro país. Hoy en un podcast de salud escucharemos cómo abordar este trastorno y cómo viven algunos pacientes con esta enfermedad. ¿El dolor lo describirías como si fuera más apretado, Sí. más pulsátil, como si Sí, fuera era un como, latido? sí, como si me apretaran la cabeza fuerte. Sí, ¿en algún momento se hacía más pulsátil, como si tuviera un corazón que te latía, sobre todo en la zona de la sien? No, era más bien No, lateral más bien derecho, sí, apretado. sobre todo aquí, sí. Vale. ¿Y con el dolor de cabeza tenías la sensación de que mal cuerpo, tenías náuseas, ganas de Sí, vomitar? y la luz era lo que más me ¿Y molestaba. los ruidos? Los ruidos no tanto, era la luz y los olores. Mi nombre es Marta Reci Bermejo y soy neuróloga de aquí del Hospital Reina Sofía y llevo la consulta monográfica de cefaleas junto con otros compañeros. Normalmente los pacientes migrañosos lo que nos cuentan es que tienen un dolor que puede ser de media cabeza o de la cabeza entera, que suele ser un dolor con la máxima intensidad limitante, que puede ser pulsátil, que le molesta la luz, los ruidos, ciertos olores y que puede llegar a durar horas, incluso días. Buenos días, me llamo Raquel María Moyano, tengo 26 años y tengo migraña desde que tengo unos 15 años aproximadamente. Pues desencadenó cuando mi padre tuvo una enfermedad y al año siguiente fue cuando yo empecé a tener dolores de cabeza y no sabía muy bien si podía ser algo psicológico o era algo físico. Entonces yo acudí a médicos, acudí a psicólogas, psiquiatras, todo porque con esa edad lo único que piensas es que le pasa algo en el colegio, tiene algún problema. Y yo la verdad que tengo mucha personalidad y no creo que si tuviera algún problema pues yo lo afronto y que no me hubiese callado, la verdad. Entonces pues ya me hicieron pruebas, acudí a especialistas y ya vieron que tenía migraña. La migraña es un trastorno crónico que el paciente va a tener a lo largo de su vida con diferentes fluctuaciones y en función de la frecuencia que tenga de estos episodios pues la clasificamos en una migraña episódica o en una migraña crónica. En la población general hay muchos pacientes, la mayoría son mujeres, en mayor porcentaje, y la verdad que es una enfermedad que empieza en la infancia y en la adolescencia y se mantiene normalmente hasta la edad adulta, y con lo cual tiene bastante repercusión, sobre todo a nivel funcional, en la vida laboral y en la vida personal del paciente. Ana María lleva casi 20 años viviendo con migrañas. Hoy acude a consulta con el especialista para revisar su tratamiento. No he tenido ningún tratamiento así que haya sido efectivo y ahora han probado con botox a ver qué es lo que pasa. Durante estas 2 décadas ha sufrido bastantes crisis. Cuando me da una crisis de migraña suele durar unos 2 días o 3, unas 48 o 72 horas. Y cuando me da, pues me tengo que acostar, que sea un lugar oscuro, presionándome un poquito la cabeza y tomándome unos medicamentos para ver si se suaviza un poquito. Después de 15 años y muchos tratamientos, Ángela ha aprendido a convivir con el dolor constante. Pues yo es que ya prácticamente, es que yo ya creo que nos hemos acostumbrado, yo me he acostumbrado a vivir con la migraña. Me cuesta trabajo porque tengo 2 niños pequeños, pero que yo ya prácticamente me tomo mi tratamiento y sigo la vida con el dolor y con el malestar en el cuerpo. Ya, lo que sí que me agacha mucho es cuando empiezo con las crisis fuertes, que es que no me molesta la luz, con los vómitos, y eso sí ya me agacha más, pero el resto no. Yo, por ejemplo, es que para mí es un dolor, porque la gente dice, uy, me duele un poquito la cabeza. Yo es que es un dolor constante en el lado derecho de la cabeza.
O sea, yo se me queda constantemente. Hay veces que cuando sí que es la crisis empiezo ya con el aura, empieza a subirme el dolor para otra parte, pero yo lo tengo constante encima del ojo, el dolor. Yo no, lo raro es no tenerlo, en mi caso. Vale, ¿y este tipo de dolor a ti te limitaba en tu vida normal? Sí, vamos, al colegio no iba y ya vida social de salir eso nada, menos todavía. Vale. Y con esfuerzo, si tenías que hacer, pues eso, cuando eras más adolescente, gimnasia, deporte, esfuerzo físico, ¿te empeoraba el dolor? No. No. ¿Y tenías que acostarte? Sí, te limitaba? oscura. Eso A es. oscura y sin ruido, aunque no me molestaban los ruidos, pero era... Raquel oscura, explica a la pero doctora veces Recio tapaba. los avances que poco a poco ha ido consiguiendo con mucho esfuerzo y paciencia. Su madre Encarnación recuerda así el inicio de la enfermedad de su hija. Y pasamos unos tiempos muy chungos debido a la enfermedad de nuestra hija. Yo creía que una migraña, un dolor de cabeza momentáneo no podía ser tan invalidante. Mi hija se le ponía la cara blanca como el papel de fumar. Era todos los días. Llamar a un servicio que teníamos privado de los Ángeles de la Noche para que le pusieran inyecciones. Una desesperación total. Que quien se crea con dolor de cabeza es una tontería, está muy equivocado. Porque mi hija es que no tenía vida. Mi hija ha tenido que hacer unos estudios, retrasarlos. Y mi hija iba bien con todo. Aparcó su vida y literal. Y volvió, la retomó cuando los dolores de cabeza la dejaron. Fue unos 3 años después, 2 años y medio después, más o menos por etapas. Porque tampoco era hacer los cursos enteros, salir siempre que se programaba, tener una vida familiar siempre que queríamos, no. Todo dependía de sus dolores de cabeza y bueno, que sí que lo desencadenó un episodio, yo creo que eso fue lo que ella ya no podía aguantar más, que su padre le diera un derrame cerebral. Eso fue muy fuerte, pero nadie esperábamos, todo el mundo pensábamos que aquello era psicológico. Pues el origen sabemos que hay una alteración en el sistema trigeminovascular, en la migraña. Esto provoca que haya una cascada de sustancias que muchas veces pues, hacen que este sistema tenga cierta inflamación, por así decirlo, y genere dolor, tanto a nivel también que hay una sensibilización también periférica y esto provoca pues, el ataque de migraña. Como que yo no he estado en mi vida durante esos años. Un día yo literalmente no dormía por las noches porque el dolor me afectaba mal por la noche y yo estaba todo el día acostada, metida en un cuarto, a oscuras, con la cabeza tapada y a base de cuando me podía incorporar un poquillo porque me encontraba mejor, irme a Reina Sofía o llamar a Los Ángeles para que me inyectaran un relajante que durante unos minutos yo pudiera descansar. El dolor era continuo, no cesaba. Y también de yo verme mal y de que yo no podía hacer vida normal, pues entonces también me creaba como una poquita de ansiedad. Que tú no puedas hacer algo y no saber por qué, pues era un poco frustrante. También el apoyo psicológico es importante porque el hecho de que el paciente tenga cefalea, que a veces este dolor de cabeza no le deja a lo mejor descansar adecuadamente o puede llevar también a estados de ansiedad, de depresión y demás. Realmente, pues eso, hay que darle un poquito más de luz, ver que el paciente migrañoso pues, es un paciente que realmente sí que puede estar invalidante, sí que hay episodios de migraña que invalidan al paciente, que es cierto que el paciente migrañoso casi no deja de ir a trabajar ni de hacer sus actividades, pero que sí que las puede hacer pues, con más lentitud o con más dificultad porque realmente está teniendo ahí un episodio de dolor intenso y que bueno, que tenemos que darle un poquito más de visibilidad y saber un poco que este dolor le limita al paciente en su vida normal. Un poco la recuperación de tu vida normal era adaptarte de nuevo a volver a un colegio, ya no estaban tus amigos, ya eran otros compañeros nuevos, porque ya repetís cursos. Entonces un poco, no sé, ver cómo tus amigos han avanzado, tú pensabas que ibas a avanzar con ellos y te has quedado de atrás. Y no por ti, sino por algo que te ha sido imposible evitar. No hay que dejar que el episodio de migraña vaya progresando porque al final cuanto más tiempo le vayas dejando a la migraña, más terreno te coge. Entonces hay que intentar tratar de manera precoz, pues ya pues con medicación, con antiinflamatorios, con tristanes, que también son específicos de la migraña, al inicio del dolor. Y pues muchas veces los pacientes, sobre todo migrañosos, apenas dejan de trabajar o apenas dejan de hacer sus actividades, pues porque realmente a veces no pueden o porque de verdad que esta enfermedad tampoco parece que no tiene tanta acogida
rígida como a lo mejor otras y nadie piensa que se pueda ir de trabajar porque tenga un dolor de cabeza, pero es cierto que estos pacientes mejoran mucho pues con la relajación, con una habitación que esté un poquito oscura, pues tomándose un ratito y con la medicación de manera precoz. Yo firmaba mi vida ahora mismo. La primera vez salimos que vamos, nos fuimos de tiendadito ese día. ¿Te acuerdas? Ese día fue mágico. Porque es que además venía con un principio de crisis y es que estábamos desesperadas todavía, porque claro, ya después de tanto tiempo, ese proceso lo hemos pasado las dos muy mal. Es muy gratificante un paciente que de verle un calendario lleno de que todos los días le doy la cabeza, que llegue con 4 episodios o llegue con 15, pero sea mucho menos intenso, y que me diga, doctora, es que con esta medicación de ahora es que me ha dado la vida, es que yo puedo vivir 15 días sin dolor de cabeza. Pues eso es una gratificación personal importante, sí. Pues sueño no volver para atrás, que siga esto así controlado con mis 2 o 3 crisis mensuales y que pueda yo seguir trabajando donde estoy trabajando, que me encanta, y seguir con mi vida, disfrutar de mis sobrinos, de mi familia, de mis amigos y no volver para atrás. En este episodio han participado profesionales de neurología del Hospital Reina Sofía como la doctora Marta Recio, también pacientes como Raquel y su madre Encarnación, Ángela y Ana María. Gracias a todas ellas por compartir y visibilizar este trastorno tan poco visible e infravalorado por la sociedad a veces. Esto es un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Grabación y realización, Amandín Casadamont. Guión, producción y locución, Gemma Timón.